Después de 62 años de vida honesta, mi propia hija me ofreció un té con veneno, mientras sonreía a la cámara. Mi nombre es Lucía Gómez, y durante 35 años fui oficial de cumplimiento en una de las farmacéuticas más importantes de Bogotá. Mi trabajo consistía en asegurar que todo funcionara según las reglas, que nadie cortara caminos peligrosos. Aprendí a detectar irregularidades con solo mirar un documento, a reconocer cuando algo no encajaba perfectamente. Mi esposo, Javier, falleció hace 8 años, dejándome con una pensión cómoda y un apartamento en el norte de la ciudad. Nuestra única hija, Valeria, se casó con Andrés Moreno cuando ambos tenían 25 años. Su hijo Daniel nació 2 años después, convirtiéndome en abuela a los 49 años. Siempre fui generosa con ellos, quizás demasiado generosa como descubriría más tarde. Nací en un pequeño pueblo de Cundinamarca, a pocas horas de Bogotá. Mis padres fueron maestros de escuela con recursos limitados, pero principios sólidos. Estudié farmacia en la Universidad Nacional, gracias a una beca por excelencia académica. Conocí a Javier en mi último año de universidad. Él estudiaba Derecho y compartíamos el mismo sentido de responsabilidad. Nos casamos jóvenes, apenas cumplidos los 23 años, y comenzamos nuestra vida juntos en un pequeño apartamento arrendado en Chapinero. Los primeros años fueron difíciles económicamente, pero ricos en ilusiones y proyectos compartidos. Conseguí trabajo en la farmacéutica Colombo Suiza apenas 3 meses después de graduarme. Comencé como asistente junior en el departamento de control de calidad. Javier terminó su carrera de Derecho y consiguió empleo en un bufete mediano especializado en Derecho Comercial. Trabajábamos largas jornadas, ahorrábamos cada peso posible y soñábamos con formar una familia cuando las condiciones fueran adecuadas. Valeria llegó a nuestras vidas 5 años después, cuando ya teníamos un apartamento propio, pequeño pero nuestro, en el barrio Modelo Norte. Recuerdo perfectamente el día que me ascendieron a oficial de cumplimiento. Valeria tenía apenas 7 años y Javier preparó una cena especial para celebrarlo. Era un puesto de gran responsabilidad que implicaba supervisar que todos los procesos de la compañía cumplieran con las normativas nacionales e internacionales. La industria farmacéutica está altamente regulada. Cualquier error puede costar vidas humanas. Aprendí a ser meticulosa, precisa, a detectar inconsistencias en informes aparentemente perfectos. Estas habilidades me definirían profesionalmente y, años después, me salvarían la vida. Criamos a Valeria con amor, pero también con límites claros. Javier y yo queríamos que entendiera el valor del esfuerzo, que apreciara lo que tenía porque había sido ganado honestamente. Le dimos una buena educación en un colegio respetable, no el más exclusivo de Bogotá, pero sí uno con valores sólidos y excelencia académica. Durante su adolescencia mostró interés por la estética y el bienestar corporal. Practicaba yoga, estudiaba sobre productos naturales, soñaba con tener algún día su propio negocio relacionado con la belleza y la salud. Javier y yo apoyamos siempre sus intereses, pero insistíamos en la importancia de la educación formal. Valeria estudió administración de empresas, mientras paralelamente tomaba cursos de estética, nutrición y masajes terapéuticos. Conoció a Andrés en la universidad, un joven atractivo y ambicioso que estudiaba agronomía. Nos pareció un buen muchacho, respetuoso y trabajador. Cuando anunciaron su compromiso, Javier y yo los ayudamos a organizar una boda sencilla pero elegante. Queríamos darles un buen comienzo sin ostentaciones innecesarias. Los primeros años de su matrimonio fueron aparentemente normales. Valeria trabajaba en un spa reconocido como gerente de operaciones. Andrés consiguió empleo en una empresa exportadora de productos agrícolas. Compraron un apartamento modesto con ayuda de un crédito hipotecario que nosotros les ayudamos a conseguir sirviendo como codeudores. Cuando Daniel nació, Javier y yo estábamos emocionados con nuestro primer nieto. Yo tenía 49 años y aún mucha energía para disfrutar de esta nueva etapa familiar.
Javier comenzó a mostrar síntomas de una enfermedad cardíaca cuando yo cumplí 52 años. Fueron 2 años de tratamientos, operaciones, esperanzas y desilusiones. Falleció un miércoles de abril, tranquilo, sosteniendo mi mano mientras le leía su poema favorito de Neruda. El vacío que dejó fue inmenso, pero me consolaba saber que habíamos construido una vida honesta juntos. Me dejó financieramente estable gracias a decisiones prudentes que tomamos a lo largo de los años, inversiones modestas pero consistentes, y un seguro de vida que había mantenido religiosamente al día. Después de su muerte, me enfoqué aún más en mi trabajo y en apoyar a mi familia. Daniel, mi nieto, se convirtió en mi mayor alegría. Era un niño inteligente, curioso, con una facilidad impresionante para los idiomas. Desde pequeño mostraba interés por la ciencia, haciendo preguntas que sorprendían a sus maestros. Valeria y Andrés parecían buenos padres, preocupados por su educación y desarrollo. Sin embargo, notaba cierta insatisfacción creciente en ellos, un deseo constante de tener más, de aparentar más, de escalar socialmente a cualquier costo. Cuando Daniel cumplió 10 años, Valeria y Andrés comenzaron a hablar con frecuencia sobre sus sueños empresariales. Ella quería dejar de trabajar para otros y abrir su propio spa de lujo, ofreciendo tratamientos exclusivos para clientela de alto nivel. Él deseaba abandonar su empleo corporativo para dedicarse a producir chocolate orgánico premium, aprovechando la creciente demanda internacional por productos sostenibles colombianos. Hablaban de estos proyectos durante cada reunión familiar, detallando planes ambiciosos pero poco estructurados financieramente. Al cumplir 60 años decidí que era momento de ayudarles a realizar sus sueños. Mi posición como oficial de cumplimiento en la farmacéutica me había permitido acumular un patrimonio considerable. Tenía ahorros, inversiones diversificadas y mi pensión estaría asegurada al retirarme en pocos años. Valeria era mi única hija, Daniel mi único nieto. Quería verlos prosperar y realizar sus ambiciones. Les propuse un plan de financiamiento familiar que parecía beneficioso para todos, siempre con la condición de que trabajaran con honestidad y compromiso. El acuerdo era claro y quedó documentado ante notario. Yo aportaría el capital inicial para ambos negocios y un fondo educativo para Daniel. Mensualmente transferiría 20 millones de pesos colombianos distribuidos según las necesidades de cada proyecto. El spa de Valeria requería una inversión mayor al principio para el local, equipamiento y permisos. La finca de cacao necesitaba menos capital mensual, pero inversiones puntuales más grandes para terrenos y maquinaria especializada. El fondo educativo de Daniel crecería con aportes regulares más pequeños pero constantes. Mi única condición era transparencia absoluta en el manejo de los recursos. Solicité reportes mensuales detallados, facturas de los gastos principales y visitas periódicas para verificar los avances. No lo hice por desconfianza, sino por costumbre profesional, por esa meticulosidad que había definido mi carrera. Valeria y Andrés aceptaron entusiastas, prometiendo total honestidad y agradeciéndome profusamente la oportunidad que les brindaba. Recuerdo el abrazo emocionado de mi hija, sus lágrimas de gratitud que ahora reconozco como falsas. Los primeros 6 meses, todo parecía marchar según lo planeado. Valeria encontró un local en una zona exclusiva del Chicó, muy cerca del Parque de la 93, una ubicación privilegiada en el norte de Bogotá. Las fotos que me enviaba mostraban avances constantes en la remodelación, adaptándolo para convertirlo en un spa de lujo con áreas diferenciadas para diversos tratamientos. Andrés adquirió terrenos en las afueras de Villeta, región conocida por su clima ideal para el cultivo de cacao, a menos de 2 horas de la capital. Me enviaba informes detallados sobre la preparación del terreno, la selección de las mejores cepas de cacao criollo y la contratación de trabajadores locales. Durante esos primeros meses, visitaba ambos proyectos al menos 2 veces por mes. En el spa veía obreros trabajando, materiales llegando,
paredes siendo levantadas según los planos arquitectónicos aprobados. En la finca observaba la tierra, siendo preparada, los sistemas de riego instalados, las primeras plántulas de cacao sembradas meticulosamente, en hileras perfectas. Revisaba las facturas, los contratos con proveedores, los permisos municipales necesarios para cada operación. Todo parecía en orden, aunque ocasionalmente notaba pequeñas discrepancias que atribuía a errores administrativos normales en proyectos de esa magnitud. Fue durante mi 7ª visita al spa cuando las primeras alarmas serias se encendieron en mi interior. Valeria había reportado gastos considerables en mármol italiano para los pisos y paredes de las áreas húmedas. Sin embargo, al recorrer el local en construcción, noté que los materiales instalados no correspondían con lo descrito en las facturas. El mármol parecía de origen nacional, de buena calidad, pero definitivamente no el exclusivo travertino italiano que figuraba en los documentos contables. Cuando pregunté sutilmente sobre esta diferencia, Valeria se mostró nerviosa, mencionando cambios de último minuto para optimizar costos. Algo similar ocurrió en mi siguiente visita a la finca de cacao. Andrés había reportado la compra e instalación de un sistema de fermentación alemán de última generación, fundamental para lograr el sabor premium que distinguiría su chocolate. Al inspeccionar las instalaciones, encontré equipos locales adaptados, considerablemente más económicos que los descritos en los informes financieros. Cuando cuestioné esta discrepancia, Andrés mencionó retrasos en la importación y la necesidad de usar sistemas temporales mientras llegaba el equipo original. Estas inconsistencias, aunque preocupantes, no eran prueba definitiva de mala fe. Quise darles el beneficio de la duda, atribuyendo las discrepancias a inexperiencia empresarial o presión por mostrar avances rápidos. Sin embargo, mi instinto profesional, ese mismo que me había permitido detectar irregularidades sutiles durante décadas en la industria farmacéutica, comenzaba a enviar señales de alerta cada vez más fuertes. Decidí investigar más profundamente, sin alertarlos sobre mis sospechas crecientes. Comencé por revisar exhaustivamente los estados bancarios de las cuentas corporativas que había establecido para ambos negocios. Noté patrones sospechosos de transferencias a cuentas personales que no habían sido reportadas en los informes mensuales. Contraté discretamente a un contador forense, recomendado por un antiguo colega de la farmacéutica. Le pedí analizar todos los movimientos financieros de los últimos 8 meses, sin revelarle que se trataba de negocios familiares. Su informe confirmó mis peores temores, evidenciando desvíos sistemáticos de fondos hacia gastos personales no relacionados con los proyectos. Paralelamente, pedí a un viejo amigo agrónomo, especializado en cacao, que visitara la finca como un potencial inversionista interesado en proyectos similares. Su evaluación técnica reveló que la plantación tenía menos de la mitad de las plantas reportadas por Andrés. Los sistemas de riego eran básicos, no los sofisticados equipos descritos en los informes. Los trabajadores contratados eran temporales e insuficientes para un proyecto de la escala propuesta. La realidad de la finca distaba enormemente de la imagen presentada en los documentos que me entregaban mensualmente. Para el spa utilicé una estrategia similar. Una amiga que dirigía una revista de belleza y bienestar visitó el local en construcción como parte de un reportaje sobre nuevos espacios wellness en Bogotá. Su ojo experto notó inmediatamente las inconsistencias, los acabados de calidad inferior a la reportada, la ausencia de equipos especializados supuestamente ya adquiridos. Me confirmó lo que ya sospechaba. El spa estaba siendo construido con materiales y equipamiento muy por debajo del presupuesto aprobado y financiado por mí. La evidencia era contundente, pero aún necesitaba entender la magnitud real del engaño. Solicité información bancaria adicional, incluidas las cuentas personales donde figuraba como cotitular por haberles ayudado inicialmente a establecerlas. Lo que descubrí me dejó sin aliento por varios minutos. En menos de un año, Valeria
y Andrés habían desviado más del 40% de mi inversión hacia gastos personales extravagantes, completamente ajenos a los proyectos empresariales. El dinero que debía construir 2 negocios sostenibles había financiado un apartamento de vacaciones en Cartagena, en el exclusivo barrio de Bocagrande con vista al mar. Habían adquirido un vehículo de lujo alemán registrado a nombre de un primo de Andrés para evitar levantar sospechas. Viajes internacionales a destinos caros como Dubái y Singapur, relojes suizos, carteras de diseñador, ropa de marcas exclusivas, todo mientras me mostraban presupuestos ajustados y solicitaban incrementos en las transferencias mensuales, alegando costos inesperados en los proyectos. La traición era dolorosa, pero aún más perturbador resultaba el nivel de planificación, que evidenciaba. No se trataba de gastos impulsivos o malas decisiones momentáneas. Había un patrón sistemático de engaño, documentación falsificada, facturas alteradas, registros contables manipulados. Utilizaban técnicas que yo conocía bien por haberlas detectado durante años en auditorías corporativas. La diferencia es que ahora estaban siendo empleadas por mi propia hija, por la familia en quien había depositado mi confianza y mi cariño incondicional. Durante varios días permanecí en estado de shock emocional, alternando entre incredulidad, dolor profundo y ráfagas de indignación que me quitaban el sueño. Una noche particularmente difícil, mirando viejas fotografías familiares, encontré una imagen de Valeria a los 8 años sonriendo con un diente faltante mientras sostenía un trofeo escolar. Esa niña inocente, llena de potencial y bondad, parecía ahora una extraña para mí. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, preguntándome en qué momento había perdido a mi hija sin darme cuenta. En qué momento los valores que creí transmitirle se habían evaporado. Tras días de confusión emocional, decidí confrontarlos individualmente. Primero hablaría con Valeria, mi hija, con quien compartía un vínculo que creía inquebrantable. La invité a almorzar en un restaurante tranquilo de la zona G, elegante pero discreto, donde podríamos hablar sin interrupciones. Vestí sencillamente como siempre lo hacía, con el collar de perlas falsas que Javier me había regalado en nuestro primer aniversario, cuando apenas podíamos permitirnos pequeños lujos. Llegué 10 minutos antes de la hora acordada y pedí una mesa apartada. Valeria llegó 40 minutos tarde, vistiendo ropa evidentemente costosa y nueva. Un vestido que reconocí de una exclusiva boutique europea, cuyo precio equivalía al salario mensual de muchos bogotanos. Joyas que no le había visto antes brillaban en sus muñecas y orejas. El contraste con mi atuendo sencillo resultaba casi doloroso en su simbolismo. Me besó distraídamente en la mejilla mientras se disculpaba por la tardanza, atribuyéndola al tráfico caótico de la ciudad. Aunque yo sabía que vivía a menos de 10 cuadras del restaurante. Comenzamos con conversaciones triviales sobre el clima, sobre Daniel, sobre noticias recientes de la ciudad. Cuando los platos principales llegaron a nuestra mesa, decidí abordar directamente el tema que nos ocupaba. Con calma le pregunté sobre las discrepancias encontradas en los gastos del spa, sobre materiales pagados pero no instalados, sobre equipos fantasma que aparecían en facturas pero no en el local. Mi tono fue mesurado, casi clínico, ofreciéndole espacio para explicarse honestamente si existía algún malentendido de mi parte. Su reacción inicial fue de sorpresa, como si no esperara que hubiera detectado estas irregularidades. Rápidamente, su expresión cambió a defensiva, negando categóricamente cualquier inconsistencia. Cuando mencioné documentos específicos y montos precisos, su estrategia cambió. Comenzó a atacarme personalmente, acusándome de no confiar en ella, de querer controlar excesivamente su negocio, de comportarme como una anciana paranoica incapaz de adaptarse a los métodos modernos de administración empresarial. Sus palabras eran dardos precisos dirigidos a mis inseguridades como madre mayor y viuda. A medida que presentaba más evidencias concretas,
Su agresividad aumentaba proporcionalmente. Me acusó de no valorar su trabajo, de no entender las complejidades del mercado actual, de sofocarla con expectativas imposibles. Cuando mencioné el apartamento en Cartagena y el automóvil de lujo, cambió abruptamente de estrategia nuevamente. Declaró que merecía esas comodidades después de años de esfuerzo, que yo era egoísta por cuestionar cómo gastaba lo que consideraba su dinero legítimo. La transformación de mi dulce hija en esta persona irreconocible frente a mí resultaba más dolorosa que cualquier palabra hiriente que pudiera pronunciar. La confrontación culminó cuando Valeria se levantó abruptamente, tirando su servilleta sobre los platos a medio comer. Con voz lo suficientemente alta para que las mesas cercanas escucharan, me acusó de querer arruinar su vida por envidia a su juventud y éxito. Sin darme oportunidad de responder, salió del restaurante dejándome sola con la cuenta y las miradas incómodas de los comensales cercanos. Me quedé inmóvil varios minutos, sintiendo un peso aplastante en el pecho que nada tenía que ver con problemas cardíacos. Esa noche apenas pude dormir, reviviendo cada palabra, cada gesto de desprecio en el rostro de mi única hija. La mañana siguiente, sin embargo, una claridad fría reemplazó al dolor paralizante. Si Valeria había reaccionado así, Andrés probablemente estaría mejor preparado cuando lo confrontara. Decidí encontrarme con él en terreno público, pero más discreto. Le pedí vernos en un café pequeño del centro, cerca de donde él tenía algunas reuniones regulares con proveedores agrícolas. Andrés llegó puntualmente, algo que siempre había apreciado de él. Vestía con esa estudiada informalidad que ahora reconocía como parte de una imagen cuidadosamente construida. Jeans de diseñador que parecían casuales, pero costaban cientos de dólares. Reloj aparentemente discreto, pero de una marca suiza exclusiva. Zapatos artesanales italianos que conocía bien por haberlos pagado indirectamente. Su sonrisa parecía genuina mientras me saludaba cariñosamente. Pero ahora podía ver la falsedad en sus ojos, ese cálculo frío detrás de cada gesto amable. Iniciamos la conversación con temas generales sobre la finca, el clima favorable para los cultivos ese año, las perspectivas del mercado internacional del cacao. Gradualmente dirigí la conversación hacia las inconsistencias específicas que había descubierto. A diferencia de Valeria, Andrés mantuvo la compostura exterior, asintiendo comprensivamente mientras yo exponía mis preocupaciones. Esta aparente receptividad inicial me hizo albergar una pequeña esperanza de diálogo constructivo que se desvanecería minutos después. Cuando terminé mi exposición detallada sobre las discrepancias en los informes de la finca, Andrés tomó un sorbo prolongado de su café antes de responder. Su tono era calmo, casi condescendiente, como quien explica algo complejo a un niño o a un anciano confundido. Comenzó reconociendo pequeñas irregularidades administrativas que atribuyó a la inexperiencia de su contador. Luego, gradualmente transformó su narrativa, argumentando que los fondos que yo aportaba eran en realidad regalos familiares sin condiciones, no inversiones sujetas a fiscalización detallada. La frialdad calculadora en sus ojos contradecía su tono aparentemente razonable. Me explicó que él y Valeria habían interpretado mi apoyo como una distribución anticipada de herencia, algo natural considerando mi edad avanzada y mi situación de viudez sin otros herederos. La crueldad implícita en sus palabras estaba cuidadosamente envuelta en frases aparentemente lógicas y consideradas. Cuando mencioné los documentos firmados ante notario, especificando las condiciones de mi apoyo financiero, su máscara de cordialidad comenzó a resquebrajarse visiblemente. Su verdadera naturaleza emergió cuando comprendió que mis cuestionamientos no eran producto de confusión senil, sino de una investigación metódica. Con voz controlada pero cargada de desprecio, apenas disimulado, me dijo claramente que el dinero era un regalo, no un préstamo con condiciones, que yo ya había vivido mi vida y ahora era su turno de disfrutar.
que debería alegrarme de que mi dinero sirviera para que mi hija, mi yerno y mi nieto vivieran bien, en lugar de acumular recursos inútilmente a mi edad. Sus palabras exactas, que quedaron grabadas permanentemente en mi memoria, fueron que yo ya estaba vieja y pronto moriría, así que mejor disfrutaran ellos ahora que podían. La crueldad deliberada de esa declaración reveló completamente la verdadera naturaleza de nuestra relación. Este hombre que había recibido en mi familia, a quien había tratado como un hijo durante casi 20 años, me veía únicamente como un recurso financiero con fecha de caducidad próxima. La revelación fue dolorosa pero necesaria, despejando cualquier duda residual sobre la justificación de mis acciones futuras. El encuentro terminó abruptamente cuando me levanté sin responder a su último comentario hiriente. Pagué la cuenta y salí del café sin mirar atrás, sintiendo su mirada calculadora sobre mí. Al llegar a la calle, respiré profundamente el aire bogotano, frío y ligeramente húmedo, experimentando una extraña sensación de liberación. La incertidumbre había desaparecido, reemplazada por una claridad dolorosa pero definitiva sobre la situación real de mi familia. Ya no había espacio para autoengaños o esperanzas infundadas de reconciliación inmediata. Regresé a mi apartamento ese día con una determinación nueva y firme. La imagen idealizada de mi familia se había desintegrado completamente, pero, en lugar de paralizarme, esta revelación activó habilidades profesionales largamente desarrolladas. Mi apartamento tenía un pequeño estudio que Javier utilizaba para su trabajo legal. Allí instalé lo que llamaría mi centro de operaciones durante los siguientes días. Coloqué sobre el escritorio todos los documentos relevantes, contratos, facturas, estados bancarios, permisos e informes que había recopilado. Durante 5 días completos, analicé meticulosamente cada documento, cada transacción, cada permiso otorgado. Trabajaba metódicamente desde el amanecer hasta altas horas de la noche, deteniéndome apenas para comer algo ligero o descansar brevemente cuando la vista comenzaba a nublarse por el cansancio. Mi experiencia en cumplimiento normativo resultó invaluable en ese momento crítico. Donde otros habrían visto simplemente papeles confusos, yo identificaba patrones, conexiones, vulnerabilidades legales y oportunidades estratégicas. El primer descubrimiento significativo fue que el spa de Valeria operaba con permisos sanitarios provisionales que requerían renovación trimestral. Esos permisos habían sido obtenidos con mi firma como inversionista principal y garante de cumplimiento, aprovechando mi reputación profesional intachable en el sector salud. Sin mi aprobación formal, esos permisos no podrían renovarse y la operación del spa sería técnicamente ilegal. Era una vulnerabilidad crítica para un negocio que aspiraba a atender clientela de alto nivel en un sector altamente regulado. El segundo hallazgo importante concernía a la finca de cacao. Andrés había establecido contratos de suministro anticipado con 3 empresas chocolateras diferentes. En estos contratos yo figuraba como garante financiero, respaldando la capacidad de cumplimiento de la finca con mi patrimonio personal. Las cláusulas de cancelación eran estrictas, pero incluían excepciones por incumplimiento de acuerdos previos entre las partes o falsificación de información financiera. Ambas condiciones aplicaban perfectamente a la situación actual, permitiéndome retirar mi respaldo sin penalizaciones. El tercer elemento clave era el fondo educativo de Daniel. Lo había estructurado inicialmente para que Valeria y Andrés pudieran administrarlo en beneficio de mi nieto, hasta su mayoría de edad. Sin embargo, el documento legal incluía cláusulas de protección que me permitían modificar las condiciones de acceso en caso de detectar uso indebido de fondos o comportamiento financiero irresponsable por parte de los administradores designados. Era una protección estándar que había incluido por costumbre profesional, sin imaginar que algún día sería necesario activarla. Mientras organizaba mi estrategia legal, recibí por correo certificado una invitación que alteraría significativamente mi plan inicial. Dentro de un sobre con membrete elegante,
encontré una tarjeta dorada con letras en relieve, anunciando la inauguración VIP del spa de Valeria para el siguiente fin de semana. El texto detallaba una ceremonia exclusiva para 50 personas selectas del círculo social y empresarial bogotano. Mi nombre encabezaba la lista de invitados especiales, describiéndome como la inspiradora mentora y principal patrocinadora del proyecto. La ironía resultaba casi dolorosa en su crudeza. Después de nuestra confrontación en el restaurante, Valeria no había intentado comunicarse conmigo ni una sola vez. Ninguna llamada, ningún mensaje, ningún intento de reconciliación. Esta invitación formal, impersonal, evidenciaba claramente sus intenciones. Querían mostrarme como la madre orgullosa, la inversionista satisfecha, la figura maternal benevolente, que validaba su emprendimiento ante la sociedad bogotana. Mi presencia legitimaría el negocio ante potenciales clientes e inversionistas adicionales. En ese momento consideré simplemente no asistir, comunicar mi decisión de retirar mi apoyo a través de canales legales formales. Sería lo más sensato, lo menos arriesgado personalmente. Sin embargo, algo en la ostentación de aquella invitación, en la certeza implícita de que yo cumpliría el rol asignado sin cuestionar, despertó en mí una determinación diferente. Decidí asistir, pero con los ojos completamente abiertos y los sentidos en máxima alerta. Si querían usarme como parte de su espectáculo social, tendrían que asumir las consecuencias de incluirme en el escenario que habían creado. Los días previos a la inauguración los dediqué a preparativos meticulosos. Compré un vestido nuevo en una boutique discreta del centro comercial andino. Era elegante pero sobrio, en un tono azul profundo que favorecía mi tez sin llamar excesivamente la atención. Nada ostentoso que pudiera interpretarse como aprobación del derroche que había financiado involuntariamente. Visité a Guillermo, mi peluquero de confianza desde hacía décadas, para un peinado sencillo pero cuidado. Incluso adquirí un perfume nuevo. Algo discreto con notas de vainilla y sándalo. Un pequeño lujo que rara vez me permitía. La noche anterior a la inauguración apenas pude dormir, repasando mentalmente cada detalle de mi plan. Había consultado, discretamente con un abogado de confianza, antiguo colega de Javier, sobre las implicaciones legales de mis acciones planeadas. También había contactado a un laboratorio farmacéutico independiente, donde trabajaba un excompañero para tener disponibilidad de análisis urgentes, si fuera necesario. Cada movimiento estaba calculado, cada contingencia considerada. La meticulosidad que había definido mi carrera profesional ahora se aplicaba a proteger mi bienestar personal. Amaneció en Bogotá con un cielo excepcionalmente despejado, algo poco común en una ciudad frecuentemente nublada. La temperatura era perfecta, ni el frío cortante de las mañanas andinas, ni el calor ocasional del mediodía. Mientras me preparaba, observando mi reflejo en el espejo, reconocí a la mujer que había sido durante mi vida profesional activa. La ejecutiva respetada, la profesional meticulosa, la persona que no se dejaba intimidar por presiones o amenazas implícitas. Esa versión de mí misma, algo adormecida durante mis años de retiro parcial, resurgía ahora con renovada determinación. Llegué al spa exactamente a la hora indicada en la invitación, ni un minuto antes ni después. El edificio estaba ubicado en una calle tranquila pero central del Chicó, con una fachada elegante pero discreta, típica de los establecimientos, exclusivos que no necesitan ostentación exterior para atraer a su clientela selecta. Un valet tomó las llaves de mi automóvil, un sedán japonés confiable y cómodo, que contrastaba notablemente con los vehículos de lujo que rodeaban la entrada. Ese contraste resumía perfectamente la filosofía de vida que siempre había intentado transmitir a mi hija: valorar la funcionalidad y calidad por encima de las apariencias y el estatus. El interior del spa estaba decorado exquisitamente. Eso debía reconocerlo objetivamente. Luces indirectas creaban una atmósfera relajante sin resultar oscura. Aromas sutiles de aceites esenciales flotaban en el ambiente,
sin resultar abrumadores. Una selección de música instrumental suave proporcionaba un fondo sonoro perfecto, lo suficientemente presente para crear ambiente, pero sin interferir con las conversaciones. Todo había sido cuidadosamente seleccionado para transmitir exclusividad, sofisticación y bienestar. Mi dinero, al menos el que no había sido desviado, había sido bien invertido en aspectos estéticos. Valeria me recibió en la entrada con un abrazo que ahora percibía completamente calculado. Vestía un conjunto blanco inmaculado de diseñador que resaltaba su figura esbelta y su piel bronceada. Su sonrisa profesional no alcanzaba sus ojos, que mostraban una mezcla de sorpresa por mi asistencia y cierta tensión contenida. Me presentó inmediatamente a varios invitados importantes, empresarios, figuras menores de la farándula local, esposas de políticos, el tipo de clientela objetivo que esperaba atraer. En cada presentación enfatizaba mi apoyo incondicional al proyecto, mi visión compartida de su concepto de bienestar holístico. Andrés apareció momentos después, impecablemente vestido con un traje gris claro que contrastaba elegantemente con su piel bronceada por el trabajo aparente en la finca de cacao. Besó mi mejilla con familiaridad estudiada, sosteniendo mi mano entre las suyas mientras expresaba públicamente su gratitud por mi presencia y apoyo. Su actuación resultaba impecable para cualquier observador externo. Solo yo podía ver la frialdad calculadora en sus ojos, esa desconexión completa entre sus palabras amables y sus verdaderos sentimientos. Varios fotógrafos contratados captaban cada momento para las redes sociales y medios locales, construyendo la narrativa visual del evento. Durante aproximadamente una hora, circulé por el spa, escoltada alternativamente por Valeria o Andrés, recibiendo elogios por la belleza del lugar y felicitaciones por el éxito empresarial de mi hija. Respondía con sonrisas educadas y comentarios breves, observando cuidadosamente cada detalle del espacio y la interacción de los presentes. Noté que algunos de los equipos especializados mencionados en las facturas brillaban por su ausencia, reemplazados por versiones más económicas, hábilmente disimuladas con presentación elegante. Las terminaciones que deberían ser de maderas exóticas eran imitaciones bien logradas pero identificables para un ojo entrenado. A las 8 en punto, según indicaba el programa impreso en papel artesanal que habían entregado a cada invitado, comenzaría la ceremonia central del evento. Valeria había contratado a un reconocido maestro masajista de origen japonés, formado tradicionalmente en Kioto, para realizar una demostración especial de técnicas exclusivas que serían la especialidad del spa. Simultáneamente se serviría té de jazmín cultivado orgánicamente, importado especialmente para la ocasión, en delicada porcelana japonesa auténtica. La combinación pretendía simbolizar la fusión perfecta entre tradición oriental y servicio colombiano de alto nivel. Me condujeron al área central donde habían dispuesto asientos en semicírculo, frente a una plataforma elevada ligeramente. El maestro masajista ya se encontraba allí, un hombre de aproximadamente 50 años, con una presencia serena y movimientos precisos que evidenciaban décadas de práctica disciplinada. Vestía indumentaria tradicional japonesa, en tonos naturales que contrastaba elegantemente con la decoración moderna del spa. Me asignaron un lugar de honor junto a Valeria, en la primera fila. Andrés se ubicó estratégicamente cerca con su teléfono móvil último modelo, aparentemente filmando la ceremonia para documentarla en las redes sociales del negocio. Mientras los invitados tomaban sus lugares, observé con atención que Andrés ajustaba cuidadosamente la posición de su teléfono, asegurándose de que yo quedara perfectamente encuadrada en la imagen. No estaba simplemente documentando el evento, estaba enfocado específicamente en capturar mis reacciones. Esta observación confirmó una sospecha que había comenzado a formarse en mi mente durante la última hora. La insistencia en mi presencia, la ubicación prominente asignada, las frecuentes referencias a mi apoyo, todo apuntaba a un objetivo más complejo que simplemente aprovechar mi estatus social
para legitimar el negocio. Valeria personalmente comenzó a preparar el té para la ceremonia en una pequeña mesa lateral. Sus movimientos pretendían emular el ritual tradicional japonés, aunque para alguien familiarizado con la verdadera ceremonia del té, resultarían evidentemente simplificados y occidentalizados. Preparó primero una taza que colocó frente al maestro masajista, quien inclinó levemente la cabeza en agradecimiento sin interrumpir su preparación para la demostración. Luego comenzó a preparar meticulosamente otra taza, con movimientos más elaborados y cuidadosos que con la primera. La manera en que Valeria evitaba mi mirada mientras preparaba esta segunda taza, concentrándose con intensidad excesiva en el proceso, activó todas mis alarmas internas. Su respiración ligeramente alterada, la tensión visible en sus hombros, el intercambio rápido de miradas con Andrés. Todo confirmaba que este momento tenía un significado especial en su planificación. 35 años identificando irregularidades en procesos aparentemente normales habían afinado mi percepción para detectar comportamientos anómalos, incluso sutiles. Algo definitivamente no estaba bien en esta ceremonia aparentemente inocua. Cuando me ofreció la taza con una sonrisa demasiado amplia y artificial, noté inmediatamente el brillo inusual en la superficie del té. Un resplandor tenue, casi imperceptible, que creaba un patrón de refracción ligeramente diferente al de un líquido normal. Era el tipo de anomalía visual que cualquier persona sin entrenamiento específico pasaría completamente por alto, pero que resultaba evidente para alguien con años de experiencia en control de calidad farmacéutica. Había identificado contaminaciones en lotes de medicamentos con señales visuales mucho más sutiles que esta. En ese instante todo encajó con claridad aterradora, como cuando las piezas dispersas de un rompecabezas complejo finalmente revelan la imagen completa. No solo querían mi dinero, querían control total sobre él. Una madre confundida, posiblemente diagnosticada posteriormente con demencia temprana o algún trastorno cognitivo, sería el escenario perfecto para justificar la administración protectora de mis bienes. Andrés grabando discretamente mi comportamiento, testigos respetables presentes, un evento social documentado fotográficamente, todo cuidadosamente orquestado para crear un registro público de mi supuesto deterioro mental. El terror inicial que sentí al comprender la magnitud de la traición dio paso rápidamente a una calma fría y analítica, ese estado mental que había desarrollado durante décadas de gestionar crisis corporativas y auditorías sorpresa. Mi mente comenzó a procesar opciones y consecuencias con precisión matemática. No tomaría ese té bajo ninguna circunstancia, pero tampoco alertaría prematuramente a quienes ahora reconocía claramente como adversarios calculadores. Necesitaba tiempo y evidencia concreta antes de actuar. Acepté la taza con una sonrisa, agradecida que esperaba resultara convincente, manteniendo el recipiente cerca pero sin acercarlo a mis labios. Comenté positivamente sobre el aroma delicado, ganando tiempo mientras evaluaba mis opciones. El maestro masajista había comenzado su demostración, explicando a través de un intérprete los fundamentos filosóficos de su técnica, mientras realizaba movimientos precisos en el aire para ilustrar los conceptos. Todos los ojos estaban concentrados en su presentación elegante y exótica, creando la distracción perfecta para mi siguiente movimiento. Esperé el momento exacto en que el masajista ejecutaba una secuencia particularmente impresionante que captó la atención completa de los asistentes. En ese instante preciso, con un movimiento fluido producto de la determinación más que de la destreza física, intercambié discretamente mi taza con la que reposaba junto al maestro masajista en la mesa auxiliar. Fue un movimiento arriesgado, pero ejecutado con precisión milimétrica, aprovechando la posición privilegiada que me habían asignado precisamente para que fuera visible para todos los asistentes y la cámara de Andrés. Durante los siguientes minutos simulé dar pequeños sorbos al té que ahora sostenía, el preparado inicialmente para el masajista.
acercando la taza a mis labios sin permitir que el líquido los tocara realmente. Comentaba ocasionalmente sobre el sabor exquisito, la temperatura perfecta, la armonía de sabores sutiles. Valeria y Andrés intercambiaban miradas de satisfacción creciente, claramente interpretando mis comentarios como señal de que su plan estaba funcionando según lo previsto. Su confianza prematura en el éxito resultaba casi conmovedora en su ingenuidad, considerando que se enfrentaban a alguien con décadas de experiencia, detectando y contrarrestando intentos de fraude mucho más sofisticados. El maestro masajista continuó su demostración por aproximadamente 10 minutos más, explicando conceptos de equilibrio energético, puntos de presión terapéutica y tradiciones ancestrales japonesas de sanación. Su conocimiento parecía genuino y profundo, probablemente la única parte auténtica de toda la elaborada farsa que me rodeaba. Eventualmente hizo una pausa para rehidratarse, tomando la taza que contenía originalmente mi té, la que había sido preparada especialmente para mí por Valeria, con ingredientes adicionales no mencionados en la presentación oficial. Los efectos comenzaron a manifestarse con una rapidez que confirmaba la potencia de la sustancia utilizada. Primero una ligera confusión visible en sus movimientos, como si momentáneamente olvidara la secuencia planificada. Luego una descoordinación más evidente, palabras ligeramente arrastradas al intentar continuar su explicación. El intérprete comenzó a mostrar signos de preocupación, intentando compensar las crecientes incoherencias del maestro. Los asistentes comenzaron a intercambiar miradas interrogantes, inicialmente atribuyendo los cambios a algún elemento performativo de la demostración. El masajista, profesional hasta el final, intentó continuar valientemente a pesar de los efectos crecientes de la sustancia ingerida. Sin embargo, la batalla estaba perdida desde el primer sorbo. Sus párpados comenzaron a caer pesadamente. Sus movimientos se volvieron cada vez más lentos y descoordinados. Finalmente, aproximadamente 15 minutos después de beber el té, se desplomó en medio de su demostración. No fue un desmayo dramático como en las películas, sino un colapso gradual, como una marioneta cuyos hilos se cortan uno a uno hasta que la gravedad reclama inevitablemente su dominio. El caos que siguió fue exactamente el tipo de distracción que necesitaba para implementar la siguiente fase de mi respuesta, improvisada pero calculada. Los invitados se levantaron alarmados, voces preocupadas elevándose en volumen, algunas personas acercándose para ayudar mientras otras retrocedían instintivamente. El intérprete intentaba comunicarse con el maestro ahora inconsciente, comprobando sus signos vitales con preocupación genuina. Valeria intentaba proyectar control profesional, mientras claramente entraba en pánico interno. Andrés había dejado de grabar abruptamente, su rostro mostrando una confusión absoluta ante el giro inesperado de los acontecimientos. Mientras todos atendían al hombre inconsciente, observé cuidadosamente las reacciones de Valeria y Andrés, buscando confirmación adicional de mis sospechas. El pánico en sus rostros no expresaba preocupación por la salud del masajista, sino alarma por el plan fracasado. Intercambiaron miradas de confusión y acusación mutua, un lenguaje silencioso pero elocuente para quien sabía interpretarlo. Valeria comenzó a moverse frenéticamente, dando instrucciones contradictorias al personal, mientras Andrés parecía paralizado momentáneamente por el shock, incapaz de procesar el completo fracaso de su cuidadosa planificación. Yo permanecí tranquila, expresando preocupación apropiada pero controlada por el maestro caído. Sugerí con voz serena que alguien llamara inmediatamente a una ambulancia, señalando discretamente los signos de una posible reacción adversa grave. Utilizaba términos médicos precisos, producto de mi experiencia farmacéutica, lo que reforzaba mi imagen de persona completamente lúcida y en control de sus facultades mentales, exactamente lo opuesto al resultado que Valeria y Andrés habían anticipado para esta noche. Algunos invitados me miraban con nuevo respeto,
reconociendo mi compostura en medio de la crisis. La ambulancia llegó en menos de 20 minutos. Un tiempo de respuesta notablemente rápido para los estándares bogotanos habituales. Los paramédicos actuaron con eficiencia profesional, estabilizando al maestro masajista y preparándolo para el traslado. Realizaron preguntas sobre lo ocurrido, si tenía condiciones médicas conocidas, si había ingerido algo inusual. Ante esta última pregunta, mencioné casualmente que había estado bebiendo té de jazmín como parte de la ceremonia. Sugerí que quizás una reacción alérgica inesperada podría explicar los síntomas, plantando discretamente la semilla para investigaciones posteriores sin hacer acusaciones directas prematuramente. Los paramédicos trasladaron al masajista para observación y tratamiento adicional. La inauguración quedó oficialmente interrumpida, el ambiente festivo completamente disipado por el incidente médico inesperado. Los invitados comenzaron a retirarse entre murmullos preocupados y especulaciones sobre lo ocurrido. Valeria intentaba desesperadamente salvar algo de la situación, prometiendo reprogramar el evento, ofreciendo sesiones gratuitas como compensación por la velada interrumpida. Sus esfuerzos resultaban conmovedores en su futilidad, como intentar reparar un jarrón ya reducido a fragmentos irreconocibles. Me despedí educadamente, mencionando que necesitaba descansar después del incidente perturbador. Expresé confianza en que todo se resolvería positivamente y el spa podría inaugurarse propiamente en otra ocasión. Mi tono era perfectamente calibrado, mostrando la preocupación apropiada de una madre por el contratiempo profesional de su hija, sin revelar ni remotamente mi conocimiento de sus verdaderas intenciones. Valeria parecía momentáneamente aliviada por mi aparente ingenuidad, interpretando erróneamente mi calma como señal de que no había conectado los puntos del complot frustrado. Nadie sospechó que en mi bolso llevaba cuidadosamente guardada la taza con residuos del té adulterado, envuelta en un pañuelo de seda para evitar contaminación o derrames. Era evidencia crucial que necesitaría posteriormente, obtenida con el mismo cuidado meticuloso que aplicaba a la recolección de muestras durante investigaciones de control de calidad farmacéutica. Esa noche, en lugar de regresar a mi apartamento, donde probablemente intentarían contactarme, me dirigí directamente a un hotel discreto en el sector financiero de la ciudad, donde había reservado previamente una habitación bajo un nombre ligeramente modificado. Lo que siguió fue una operación meticulosamente ejecutada durante las siguientes 48 horas, aplicando metodologías que había perfeccionado durante décadas de trabajo en cumplimiento normativo. Dividí mentalmente el proceso en minutiaje, fases secuenciales con objetivos específicos, evaluando continuamente riesgos y contingencias. Mi primera acción fue enviar la muestra de té a un laboratorio independiente, dirigido por un antiguo colega de la industria farmacéutica. Solicité un análisis toxicológico urgente y confidencial, explicando brevemente la gravedad de la situación, sin entrar en detalles personales innecesarios. Mientras esperaba los resultados del análisis, concentré mis esfuerzos en documentar exhaustivamente todos los aspectos relevantes del caso. Organicé cronológicamente cada documento, transacción, comunicación y evidencia recopilada durante los meses previos. Preparé informes detallados sobre las discrepancias financieras, las falsificaciones documentales y los patrones de comportamiento engañoso consistentes. No dejaba nada a la interpretación o la memoria. Cada afirmación estaba respaldada por evidencia concreta y verificable. La llamada del laboratorio llegó al mediodía del día siguiente, antes de lo esperado dada la complejidad del análisis solicitado. Mi antiguo colega, claramente perturbado por los resultados, confirmó mis sospechas. La muestra contenía concentraciones significativas de un tranquilizante potente de uso controlado. Específicamente, una benzodiazepina de acción rápida, frecuentemente asociada con casos de sumisión química. La dosis presente era suficiente para provocar confusión severa, desorientación y eventual pérdida de conciencia,
exactamente los síntomas manifestados por el maestro masajista. No era letal, pero definitivamente peligrosa, especialmente para alguien de mi edad o con condiciones médicas preexistentes. Con esta evidencia científica objetiva, presenté una denuncia formal ante la Fiscalía General por intento de envenenamiento y posible intención de cometer fraude financiero. El fiscal asignado, impresionado por la meticulosidad de mi documentación y la gravedad de las evidencias presentadas, inició inmediatamente los procedimientos correspondientes. Simultáneamente contacté a la Secretaría de Salud Distrital para reportar graves irregularidades sanitarias en el establecimiento próximo a inaugurarse, incluyendo el uso indebido de sustancias controladas en bebidas servidas a clientes. El segundo día inicié el proceso legal para revocar completamente mi respaldo financiero a ambos negocios. Mi abogado de confianza, anticipando esta posibilidad desde nuestras conversaciones previas, había preparado toda la documentación necesaria con anticipación. Presentamos recursos legales para congelar temporalmente las cuentas corporativas vinculadas a mis transferencias mensuales, citando evidencia de malversación y uso fraudulento de fondos. La solidez de la documentación presentada y la gravedad de las acusaciones respaldadas por análisis de laboratorio facilitaron la aprobación judicial expedita de estas medidas cautelares. Paralelamente, notifiqué formalmente a los proveedores principales de la finca de cacao sobre la suspensión inmediata de los contratos, donde figuraba como garante financiero. Les proporcioné evidencia de irregularidades contables y posible fraude, aconsejándoles revisar cuidadosamente sus propios acuerdos con la empresa. Esta acción preventiva buscaba protegerlos de pérdidas potenciales mientras, simultáneamente, cortaba otra fuente de financiación crítica para las operaciones de Andrés. La mayoría respondió con preocupación y agradecimiento por la advertencia oportuna, cancelando pedidos pendientes y suspendiendo relaciones comerciales hasta clarificación de la situación legal. Finalmente, modifiqué radicalmente las condiciones del fondo educativo establecido para Daniel. Trabajando con mi asesor financiero y un abogado especializado en fideicomisos, reestructuré completamente el mecanismo de acceso y administración. Las nuevas condiciones establecían que mi nieto solo podría acceder directamente a los fondos al cumplir 21 años, eliminando completamente la capacidad de sus padres para administrar o influir en la distribución de estos recursos. Adicionalmente, incluí provisiones para gastos educativos legítimos verificados directamente por los administradores independientes del fideicomiso, asegurando que Daniel no sufriría consecuencias académicas por las acciones de sus padres. La reacción a estas acciones coordinadas no se hizo esperar, siguiendo exactamente el patrón predecible que había anticipado. Primero fueron llamadas telefónicas insistentes a mi número personal, que había silenciado estratégicamente. Luego mensajes cada vez más urgentes y eventualmente amenazantes, evidenciando la progresión clásica desde la negación hasta la ira desesperada. Cuando comprendieron que no respondería por esos canales, comenzaron las visitas a mi apartamento, donde obviamente no me encontraron. El portero, siguiendo instrucciones precisas que le había dejado, simplemente informaba que no estaba disponible sin proporcionar detalles adicionales sobre mi paradero. Monitoreaba estas reacciones a distancia, recibiendo actualizaciones periódicas de personas de confianza estratégicamente ubicadas. La progresión emocional de Valeria y Andrés resultaba fascinante desde una perspectiva psicológica, transitando previsiblemente por las etapas clásicas de respuesta a una crisis imprevista. La incredulidad inicial dio paso a pánico creciente cuando las notificaciones legales comenzaron a llegar. El pánico evolucionó hacia ira descontrolada al comprender la magnitud de las consecuencias que enfrentaban. Finalmente llegaron a la desesperación cuando las implicaciones financieras y legales completas de su situación se hicieron evidentes. El tercer día, cuando el impacto financiero comenzaba a manifestarse concretamente y las investigaciones oficiales estaban formalmente en marcha,
Consideré que era el momento adecuado para un encuentro directo. Solicité una reunión formal con ellos en la oficina de mi abogado, un entorno controlado y seguro con testigos profesionales presentes. La comunicación fue enviada a través de canales oficiales, con el tono frío e impersonal de una notificación legal más que una comunicación familiar. Especifiqué una hora exacta, advirtiendo que sería su única oportunidad de discutir posibles mitigaciones antes de que ciertos procesos legales se volvieran irreversibles. Llegué a la oficina 45 minutos antes de la hora acordada para preparar adecuadamente el escenario. Vestía un traje sastre gris oscuro, sobrio, que había usado frecuentemente en mis días como ejecutiva corporativa, proyectando autoridad profesional más que vulnerabilidad emocional. Mi abogado había dispuesto la sala de reuniones formalmente, con documentos relevantes organizados cronológicamente en carpetas identificadas, agua y café disponibles, pero sin ofrecer comodidades excesivas que pudieran sugerir una atmósfera conciliatoria. Todo estaba meticulosamente calculado para comunicar la gravedad de la situación y mi posición de control absoluto sobre el proceso. Valeria y Andrés llegaron 10 minutos tarde, una pequeña rebelión simbólica que encontré predeciblemente infantil. Sus rostros mostraban una combinación reveladora de agotamiento, rabia apenas contenida y miedo creciente. Valeria había abandonado su habitual perfección estética. Su maquillaje apresurado no ocultaba completamente los efectos del llanto y la falta de sueño. Andrés intentaba proyectar confianza profesional con un traje formal, pero su postura tensa y mirada errática traicionaban su ansiedad profunda. Tomaron asiento frente a mí sin los saludos familiares habituales, reconociendo implícitamente que habíamos trascendido irrevocablemente las convenciones de una relación madre-hija normal. Les entregué un folder con copias organizadas de toda la evidencia recopilada, incluyendo los resultados del análisis toxicológico del té. Les indiqué que revisaran el contenido completamente antes de iniciar cualquier discusión sustantiva. Durante los siguientes 20 minutos, observé sus reacciones mientras examinaban documentos que destruían sistemáticamente cualquier pretensión de inocencia o malentendido. Las fotos de sus compras extravagantes contrastadas con informes financieros manipulados, los análisis del té adulterado con especificaciones farmacológicas precisas, los reportes forenses, detallando el desvío sistemático de fondos hacia gastos personales injustificables. No levanté la voz en ningún momento durante la reunión subsiguiente. No necesitaba hacerlo. Los documentos hablaban con claridad devastadora sobre sus intenciones y acciones, eliminando cualquier espacio para negación plausible o justificaciones improvisadas. Valeria comenzó a llorar silenciosamente, no lágrimas de arrepentimiento genuino, sino de frustración profunda, al verse completamente descubierta y acorralada. Andrés intentó inicialmente adoptar una postura defensiva agresiva, sugiriendo vagamente acciones legales contrarrestantes, pero su argumentación se desmoronó rápidamente ante la evidencia irrefutable y la presencia profesional de mi abogado. Les expliqué calmadamente, con la precisión clínica de un diagnóstico médico, las consecuencias actuales y futuras de sus acciones. El spa había perdido definitivamente su licencia provisional de operación tras la inspección de Secretaría de Salud, requiriendo un proceso completamente nuevo de certificación que tomaría meses y recursos considerables. La finca estaba efectivamente paralizada, sin capacidad de cumplir sus contratos de suministro, enfrentando potenciales demandas por incumplimiento de los compromisos adquiridos. Las cuentas corporativas permanecerían congeladas indefinidamente hasta que se completara la investigación fiscal exhaustiva que ya estaba en marcha. Más allá de estas consecuencias financieras inmediatas, les informé sobre las implicaciones legales personales que enfrentaban. Posibles cargos criminales por intento de envenenamiento, un delito grave bajo el Código Penal colombiano. Acusaciones fundamentadas de fraude financiero sistemático
con evidencia documental irrefutable. Uso indebido de sustancias controladas con intención delictiva, especialmente grave considerando el contexto de un establecimiento de servicios de salud. Falsificación de documentos comerciales y declaraciones financieras fraudulentas ante entidades regulatorias. Su mundo cuidadosamente construido de apariencias y ambiciones desmedidas se desmoronaba frente a sus ojos, revelando el vacío fundamental sobre el que habían edificado sus pretensiones. Valeria, en un último intento desesperado de manipulación emocional, mencionó a Daniel como víctima inocente en todo este proceso. Invocó mi amor de abuela, sugiriendo que mis acciones perjudicarían inevitablemente el bienestar y futuro de mi nieto. Fue precisamente este intento de usar a Daniel como escudo humano emocional lo que me llevó a revelar la modificación del fondo educativo. Les expliqué detalladamente cómo había reestructurado el fideicomiso para proteger completamente los intereses educativos de Daniel, asegurando que recibiría la formación prometida sin que ellos pudieran desviar un solo peso para otros propósitos. La expresión de Valeria al comprender que había perdido también esta última carta de negociación fue reveladora de su desesperación creciente. El golpe final fue mostrarles mi testamento recientemente modificado, un documento que había preparado durante los días previos, anticipando precisamente este momento. Les permití revisar las disposiciones principales que establecían claramente que mis bienes restantes pasarían a diversas fundaciones benéficas dedicadas a educación y salud públicas. Había incluido una provisión moderada pero suficiente para Daniel cuando cumpliera 30 años, edad que consideraba adecuada para haber desarrollado criterio propio y resistencia a posibles manipulaciones paternas. Valeria y Andrés quedaban explícitamente excluidos de cualquier beneficio, presente o futuro, directa o indirectamente. La reunión terminó con un silencio pesado que comunicaba más que cualquier intercambio verbal adicional. Salieron derrotados, sin argumentos, estrategias o recursos disponibles para contrarrestar la situación que habían creado con sus propias acciones. Mi abogado, profesional experimentado en conflictos familiares complejos, me felicitó discretamente por mi temple, excepcional durante toda la situación. Comentó que en sus 30 años de práctica, rara vez había presenciado una respuesta tan metódica y efectiva ante una traición de esta magnitud, especialmente considerando los vínculos familiares involucrados. Me sentía extrañamente tranquila al salir de la reunión, experimentando algo similar a la satisfacción profesional después de completar exitosamente una auditoría particularmente compleja o resolver una crisis regulatoria significativa. No había alegría en lo sucedido, ningún placer vengativo en el sufrimiento evidente de quienes alguna vez consideré familia cercana. Solo la satisfacción sobria de haber restaurado cierto orden y justicia en un sistema que habían corrompido sistemáticamente con su ambición desmedida y valores distorsionados. Ordené un taxi y regresé finalmente a mi apartamento después de casi una semana ausente, preparada para enfrentar la nueva realidad que había emergido de las cenizas de 1900, mi familia idealizada. Los meses siguientes trajeron consecuencias concretas y definitivas para todos los involucrados. El spa nunca logró abrir sus puertas oficialmente al público. Los permisos revocados, la publicidad negativa resultante del incidente durante la inauguración y la investigación en curso crearon obstáculos insuperables. El local fue eventualmente subarrendado a pérdida para cubrir parte de las deudas acumuladas con proveedores y contratistas. Los equipos adquiridos legítimamente fueron vendidos a precios reducidos, en un intento desesperado de generar liquidez inmediata. Lo que debería haber sido el sueño empresarial de Valeria se convirtió en un recordatorio costoso de ambiciones construidas sobre cimientos fraudulentos. La finca de cacao corrió un destino similar, pero con matices diferentes. Sin mi respaldo financiero y con la reputación comercial de Andrés severamente dañada por las acusaciones de fraude, los contratos de suministro fueron cancelados uno tras otro. Los terrenos
que efectivamente tenían potencial agrícola valioso, fueron vendidos a bajo precio a un consorcio cafetero que buscaba diversificar su producción. La pérdida financiera fue considerable, representando aproximadamente un 60% del valor invertido originalmente. Los trabajadores locales, víctimas colaterales inocentes de esta situación, perdieron sus empleos cuando la operación fue liquidada apresuradamente. En el ámbito legal, Valeria y Andrés se enfrentaron consecuencias significativas, aunque mitigadas parcialmente por acuerdos negociados por sus abogados. La investigación criminal por intento de envenenamiento eventualmente resultó en una condena, suspendida, evitando prisión efectiva pero estableciendo un precedente legal con implicaciones permanentes para su futuro. Las multas impuestas por fraude financiero y uso indebido de sustancias controladas fueron considerables, agravando su ya precaria situación económica. Su reputación en los círculos empresariales y sociales bogotanos quedó irremediablemente dañada, cerrando puertas que habían trabajado años por abrir mediante conexiones y apariencias cuidadosamente cultivadas. Las consecuencias financieras fueron quizás las más inmediatas y tangibles. Se vieron forzados a vender apresuradamente su casa en un sector exclusivo de Bogotá y el apartamento en Cartagena para mantenerse a flote financieramente. Los vehículos, de lujo, la ropa de diseñador, los relojes y joyas adquiridos durante su periodo de derroche desaparecieron gradualmente, vendidos para cubrir gastos básicos y honorarios legales crecientes. En menos de un año pasaron de aspirar a la élite social bogotana a vivir en un apartamento modesto en un barrio de clase media, enfrentando la realidad que habían intentado, desesperadamente, evadir mediante atajos éticos y financieros. Curiosamente, fue Daniel quien buscó contactarme meses después de todo lo ocurrido, sin conocimiento ni aprobación de sus padres. A sus 17 años mostraba una madurez sorprendente y una capacidad de análisis independiente poco común para alguien criado en ese ambiente de valores distorsionados. Me contactó inicialmente por correo electrónico, una comunicación formal y respetuosa, solicitando la oportunidad de conversar personalmente. Me pedía encontrarnos en una biblioteca pública universitaria, terreno neutral que sugería tanto sus inclinaciones académicas como su deseo de mantener nuestro encuentro discreto y alejado de la influencia de sus padres. Llegó puntualmente a nuestra cita, vestido con sencillez estudiada que contrastaba notablemente con la ostentación que había caracterizado a su familia en años recientes. Traía bajo el brazo un libro de química avanzada, con marcadores señalando páginas específicas, evidencia silenciosa de intereses intelectuales genuinos que me recordaban dolorosamente a mi propia juventud académica. Su postura comunicaba una mezcla compleja de incomodidad, determinación y esperanza contenida mientras nos saludábamos formalmente, como extraños que comparten un pasado común, pero inciertos sobre su relación futura. Hablamos por más de 2 horas sobre lo sucedido, sobre sus planes académicos, sobre la complicada relación con sus padres tras los eventos recientes. Me sorprendió su perspectiva equilibrada, su capacidad para reconocer los errores fundamentales de Valeria y Andrés sin caer en rechazo absoluto ni justificaciones ingenuas. Había sido testigo silencioso durante años de comportamientos que le generaban incomodidad creciente, valores expresados que contradecían acciones observadas, ambiciones desmedidas que eclipsaban consideraciones éticas básicas. No pedía dinero ni favores inmediatos, solo comprensión y quizás una oportunidad para mantener algún tipo de relación con la única figura familiar que parecía ofrecer un sistema de valores alternativo al que había presenciado en su hogar. Esa conversación con mi nieto me proporcionó el primer atisbo genuino de paz interior desde que descubrí la traición inicial. La conexión con Daniel representaba una continuidad familiar que trascendía las acciones destructivas de sus padres, un puente frágil pero real hacia un futuro donde los valores que siempre intenté transmitir podrían finalmente encontrar tierra fértil. Acordamos vernos mensualmente en la misma biblioteca,
estableciendo gradualmente una rutina discreta pero significativa de encuentros intelectuales y personales. Nuestras conversaciones evolucionaron progresivamente, volviéndose más profundas y honestas con cada encuentro, construyendo lentamente una relación basada en respeto mutuo genuino, más que en obligaciones familiares predeterminadas. En cuanto a Valeria y Andrés, mantuve mi distancia emocional y física por más de 2 años completos, permitiendo que el tiempo y las consecuencias de sus acciones realizaran su trabajo transformador inevitable. Los informes ocasionales que recibía a través de amistades comunes o Daniel mismo sugerían cambios significativos en sus circunstancias y posiblemente en sus perspectivas fundamentales. Habían encontrado eventualmente empleos convencionales. Ella como consultora estética en un salón de belleza establecido. Él como técnico agrícola en una empresa cafetera. Vivían modestamente, aparentemente aprendiendo dolorosamente las lecciones que no habían podido asimilar a través de enseñanzas más benévolas. Eventualmente accedí a un encuentro breve cuando Daniel se graduó con honores del colegio, un logro académico notable, considerando la turbulencia familiar de los años previos. La ceremonia representaba un hito significativo que justificaba excepcionalmente quebrar el distanciamiento establecido. Fue un momento inevitablemente tenso, pero civilizado, dominado por la alegría genuina por los logros de Daniel, más que por el resentimiento persistente por traiciones pasadas. Intercambiamos saludos formales y algunas palabras superficiales, manteniendo una distancia emocional evidente, pero evitando cualquier comportamiento que pudiera empañar el día especial de mi nieto. Ellos habían cambiado visiblemente, no por elección consciente, sino por necesidad adaptativa. La elegancia ostentosa había sido reemplazada por vestimenta sobria y funcional. Las actitudes arrogantes habían cedido ante una humildad forzada, pero aparentemente asimilada. Vivían modestamente, trabajando en empleos convencionales que anteriormente habrían considerado indignos de sus ambiciones. La experiencia les había costado no solo recursos materiales, sino también estatus social, amistades superficiales basadas en apariencias y la confianza completa de su propio hijo, quien ahora mantenía una relación cercana conmigo, independiente de sus vínculos con ellos. A veces me pregunto si el precio pagado les enseñó algo verdaderamente valioso sobre la vida y sus prioridades fundamentales. Si la caída desde alturas artificialmente construidas proporcionó claridad sobre los cimientos genuinos necesarios para una existencia significativa. Si comprendieron finalmente que los atajos éticos eventualmente conducen a callejones sin salida existenciales, que las apariencias sin sustancia inevitablemente colapsan bajo su propio peso. Espero sinceramente que así sea, no por justificación personal, sino porque representa su única oportunidad de reconstruir vidas auténticamente satisfactorias tras la devastación autoinfligida de sus ambiciones previas. Yo también cambié profundamente después de todo lo ocurrido, aunque en direcciones que probablemente hubieran sorprendido a quienes esperaban verme derrotada por la traición familiar. Inicialmente necesité tiempo para procesar el trauma emocional, permitiéndome experimentar plenamente el dolor, la indignación y eventualmente el duelo por la familia idealizada que había perdido irrevocablemente. Trabajé con una psicóloga especializada en traumas relacionales, explorando patrones y dinámicas que habían contribuido inconscientemente a la situación. Gradualmente, el dolor cedió espacio a una claridad renovada sobre mis propios valores y propósito vital en esta etapa de mi existencia. Aproximadamente 6 meses después de los eventos principales, comencé a trabajar como asesora independiente en temas de transparencia corporativa y ética empresarial. Utilizaba mi extensa experiencia en cumplimiento normativo para ayudar a pequeñas y medianas empresas familiares a establecer sistemas claros de rendición de cuentas y gobernanza transparente. Mis servicios resultaron sorprendentemente demandados, especialmente entre emprendimientos emergentes
que buscaban construir organizaciones sostenibles basadas en principios sólidos desde su fundación, evitando los errores que frecuentemente destruyen negocios familiares prometedores. Este nuevo capítulo profesional me permitió redescubrir mi pasión por la justicia y el orden en los procesos, aplicando décadas de conocimiento acumulado para beneficiar a organizaciones genuinamente comprometidas con prácticas éticas. Conocí personas admirables que construían negocios honestos con esfuerzo constante y visión a largo plazo, empresarios que valoraban la integridad por encima de ganancias inmediatas. Estas conexiones renovaron gradualmente mi fe en la capacidad humana para crear valor genuino, sin comprometer principios fundamentales, contrarrestando el cinismo que la traición familiar había inicialmente instalado en mi perspectiva. Encontré un propósito renovado a mis 60 y tantos años, cuando muchos contemporáneos ya se habían rendido ante la idea de ser útiles o relevantes socialmente. Comencé a dar conferencias ocasionales en universidades sobre ética empresarial aplicada, compartiendo experiencias anonimizadas pero poderosas sobre las consecuencias reales de decisiones éticamente comprometidas. Participaba en programas de mentoría para jóvenes emprendedores, especialmente mujeres, buscando establecerse en sectores tradicionalmente dominados por hombres. Cada interacción significativa con estas mentes jóvenes y entusiastas restauraba gradualmente mi optimismo sobre el futuro, incluso cuando mi propio pasado familiar permanecía marcado por la decepción. Hoy tengo 67 años y miro hacia atrás con una mezcla de tristeza resignada y satisfacción tranquila por el camino recorrido. Perdí la familia que creía tener, pero gané claridad invaluable sobre quién soy realmente cuando los cimientos de mi identidad son sacudidos hasta sus raíces más profundas. Mi nieto Daniel estudia actualmente bioquímica en una universidad prestigiosa, financiado por el fondo que protegí para él durante los momentos más oscuros. Mantenemos una relación cercana y significativa, comunicándonos semanalmente por videollamada y cenando juntos regularmente cuando regresa a Bogotá durante periodos vacacionales. Valeria y yo hemos establecido eventualmente una relación, distante pero cordial, limitada principalmente a ocasiones especiales relacionadas con Daniel. Nuestras interacciones permanecen caracterizadas por una formalidad cortés que probablemente nunca desaparecerá completamente. Ocasionalmente detecto en sus ojos un arrepentimiento genuino, momentos fugaces de reconocimiento del daño causado y las oportunidades perdidas. Son instantes breves pero significativos que sugieren un proceso interno de reflexión que continúa desarrollándose silenciosamente, invisible para observadores casuales, pero perceptible para quien compartió décadas de conexión maternal. Con Andrés mantengo exclusivamente el mínimo contacto social necesario para situaciones familiares inevitables. Nuestras interacciones se limitan a saludos formales cuando coincidimos en eventos relacionados con Daniel, intercambios brevísimos, caracterizados por cortesía superficial y distancia emocional absoluta. Su transformación aparente resulta más difícil de interpretar, posiblemente porque nuestro vínculo original carecía de la profundidad biológica que compartía con Valeria. Observo en él ocasionalmente gestos de humildad que contrastan radicalmente con su arrogancia anterior, pero evito interpretaciones excesivamente optimistas sobre transformaciones internas que pueden ser simplemente adaptaciones prácticas a circunstancias modificadas. La traición duele profundamente, especialmente cuando viene de quienes deberían amarte incondicionalmente, de aquellos en quienes depositas confianza absoluta sin cuestionar sus intenciones fundamentales. El dolor inicial parece insuperable, una herida que penetra más allá de las capas superficiales de identidad para cuestionar los cimientos básicos de nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. Sin embargo, la respuesta a esa traición define quiénes somos verdaderamente. ¿Qué valores permanecen incuestionables cuando todo lo demás se derrumba alrededor nuestro? Podemos consumirnos en amargura interminable,
permitiendo que la traición defina permanentemente nuestra existencia posterior, convirtiéndonos efectivamente en víctimas secundarias de acciones que inicialmente no controlamos. Alternativamente, podemos utilizar esa experiencia traumática como catalizador para crecer más fuertes, más sabios, más compasivos, con quienes realmente merecen nuestra confianza renovada y nuestro afecto genuino. Podemos transformar el dolor en claridad, la pérdida en propósito, la desilusión en discernimiento refinado sobre conexiones auténticas versus manipulaciones disfrazadas de afecto. Elegí conscientemente no ser víctima permanente, sino sobreviviente transformada por la experiencia. Preferí la justicia sobre la venganza ciega, la dignidad sobre el drama público, la reconstrucción paciente sobre la destrucción total. Esta elección no fue inmediata ni instintiva. Requirió reflexión dolorosa y crecimiento personal continuo. Representó la victoria final sobre quienes intentaron reducirme a un recurso explotable, demostrando que mi valor fundamental trascendía ampliamente recursos materiales o conexiones familiares predeterminadas. ¿Y tú? Cuando la traición tocó inevitablemente a tu puerta, en algún momento de tu camino vital, ¿qué sendero elegiste recorrer en respuesta? ¿Cómo transformó tu comprensión de conexiones humanas genuinas versus falsas promesas de lealtad incondicional? ¿Qué aprendiste fundamentalmente sobre tu propia capacidad de recuperación cuando quienes juraron protegerte se convirtieron en la amenaza misma que temías enfrentar solitariamente?